Hola a todas y a todos, estamos aquí en la oficina Asuntos sin Importancia, hoy con un tema bien interesante, de esos que pareciera que no tuviera importancia, pero que realmente es más relevante de lo que muchas veces podríamos llegar a imaginarnos, y ese tema que hoy vamos a abordar es la reconciliación. Y para hablar de la reconciliación, hoy nos acompaña una persona muy importante que es Dairo Mendoza Caraballo, quien no solo nos acompaña hoy, sino de quien vamos a hablar hoy para poder hablar de la reconciliación, porque la historia de Dairo, la vida de Dairo y todo lo que tiene que contarnos también tiene que ver con nuestra propia historia, con la historia de lo que es nuestro país y sobre todo con esas historias que necesitamos conocer para saber hacia dónde nos dirigimos. Entonces, bienvenido Dairo, es maravilloso tenerte acá y que podamos tener esta conversación hoy. Bueno, Camila, gracias por invitarme a ser parte de este espacio. Mi nombre es Dairo Mendoza Caraballo y nací en Río Sucio, Chocó, el 2 de mayo del 72, o sea que hoy tengo 52 años. Y soy un hombre apasionado y enamorado de este municipio de Necoclí, que se lo debo todo. Listo, Dairo. Quisiera que empezáramos nuestra conversación preguntándote quién eres, quién es Dairo Mendoza Caraballo. Bueno, como te decía ahorita, Dairo Mendoza Caraballo, afrodescendiente que nace en Río Sucio, Chocó, en el 72. En 1987 llego a Necoclí, siendo un adolescente. Comienzo a trabajar en el municipio, me gustó mucho el tema de las ventas, entonces era un hombre vendedor, un adolescente vendedor de la fruta de cosecha en su momento. Cuando había coco salía a vender coco, cuando había ciruela salía a vender ciruela y cuando había limones salía a vender limones. Luego una familia en Necoclí me adopta y comienzo a vender Coca-Cola, que ahí donde nace mi otro nombre, el Coca-Cola en Necoclí. Okay. Porque en algún momento, en los años 80, 89, 88, 89, no sé, tuve un depósito de Coca-Cola y vendía Coca-Cola en unos caballos aquí en el municipio. Ya. Y bueno, ¿y por qué Necoclí? ¿Cómo llegaste a Necoclí? ¿Cómo alguien de Río Sucio en el 87 llega a Necoclí, un adolescente? ¿Sabe, Camila, que solo unos años después vengo a caer en cuenta el verdadero motivo de mi llegada a Necoclí? Porque yo recuerdo que cuando yo era un adolescente le decía a mi mamá que yo me quería ir para el Darién antioqueño. En los pueblos del Chocón y en estos pueblos del Bajo Atrato, hablando de Río Sucio, Acandí, Unguía, Vigía del Fuerte, la gente habla en ese tiempo se hablaba del Darién antioqueño, en ese tiempo estaban las bananeras en su pleno apogeo y los jóvenes adolescentes de esa zona salían hasta ese Darién antioqueño, que eran los municipios del eje bananero, a hacer vida, a trabajar, a comprarse la grabadora para volver nuevamente al Chocó a lucirla. Yo sé que tenía ese entusiasmo de llegar a Urabá, ni que era Necoclí, pero te decía que unos años después que salí de allá, vengo a caer en cuenta, estando en la guerra, que en algún momento en el año 1986 pude haber sido reclutado por la FARC en el Chocó. Y fue por ese miedo seguramente que mi madre me mandó con una señora para Necoclí a vivir, para que su hijo no fuera reclutado por la FARC, porque en ese momento las guerrillas empezaban a hacer daño, están haciendo daño en los territorios, y muchos jovencitos. Inclusive yo tengo una historia que la recuerdo mucho. Eso fue en el
en el 86, estando en un río afluente al río Atrato, que se llama Salaquí. Yo me fui de vacaciones con donde un hermano que trabajaba en una finca, y cuando mi hermano llega por la tarde dice, llegaron ahí al frente, hay una gente armada y me invitaron que los llevara hasta Tamborales, que es una vereda del río Salaquí. Y ahí en ese tiempo conocí yo la guerrilla por primera vez. Al otro día nos invitaron a una reunión, mi hermano me llevó, y pues ahora que ya estoy grande es que caigo en cuenta que realmente esa noche yo no me quedé con la guerrilla por el amor a mi madre y porque mi destino no estaba para quedarme en ese tiempo con la guerrilla, porque yo recuerdo que había una guerrillerita que me sacaba a bailar y yo bailaba con ella y me decía que eso era bueno que nos fuéramos. Pero recuerdo que yo tenía unos recuerdos con mi mamá porque los primeros años de mi vida no estuve con ella, y había vuelto solamente un año atrás, había vuelto donde ella. Y entonces ese miedo me llevó a que yo esa noche no me quedara con la guerrilla. Yo me fui a dormir, recuerdo, y cuando llego a Río Sucio, pues hoy es que analizo, después que analizo todo el cuento, muchos compañeritos no volvieron al colegio, pues yo no, en ese tiempo no me di cuenta, pero resulta que muchos compañeros en ese tiempo terminaron reclutados en esa reunión que hizo la FARC O sea, en hacían Salaquí. fiestas y en esas fiestas se acercaban comida, a los claro, adolescentes. trago, y al otro día todos los muchachos se iban, muchos muchachos, y un porcentaje muy, muy grande, yo pienso que un 80% de los jóvenes que habíamos en la escuela en ese tiempo se quedaron con la guerrilla. El destino me tenía una jugada más adelante, porque ya estando en Necoclí y siendo reclutado por las autodefensas, una noche me llaman para que recoja a unos heridos en la vereda Casablanca, y cuando yo llego habían por ahí 8 o 10 muchachos nuestros muertos en una lancha, y ese día la guerra me tocó, y ese día me pregunté, y ese día caí en cuenta que unos compañeritos que me había encontrado en Necoclí, yo los estaba mandando a matarse con unos primo hermanos, con unos hermanos que había dejado en Río Sucio. Ese día me tocó la guerra, ese día escondido lloré, porque en la guerra no se llora delante de los subalternos. Ese día lloré y ese día le pedí a Dios que me sacara de esa guerra. Y tú, entonces eso fue en el 96, habíamos hablado de la vinculación a las autodefensas. ¿Eso de Casablanca fue en qué año? Lo de Casablanca puede haber sido por ahí 2000, creo que fue 2001, me parece que fue. 2001. Que hiciste esa reflexión hice esa reflexión. Porque aparte que hablábamos de esta historia, que habíamos tenido una conversación previa, dijimos, o sea, la guerra te encontró en Necoclí, te volvió a encontrar. La guerra me que volvió a encontrar. Saliste de Río Sucio huyendo de un conflicto que te alcanzó acá, quizá con otro actor armado, pero la misma guerra. Es la misma guerra. Es la misma guerra, y que quizá de pronto menos cuestionable porque ya no eras adolescente. Entonces, que hablábamos un poco también, como bueno, no eras adolescente, pero sí eras un hombre joven a quien alcanza la guerra en Necoclí. Y cómo la guerra igual se traduce también en primos, en hermanos, en amigos que son reclutados por grupos diferentes y que terminan confrontándose en una guerra que no les pertenece. En una guerra. Y terminan, yo te contaba la historia que en el Chocó nos encontrábamos en una emboscada y los guerrilleros nos gritaban cosas y éramos primos hermanos, éramos que nos criamos juntos, la misma abuelita nos crió, y la guerra nos llevó a odiarnos. Y dividió todo. Y me quedé con una pregunta ahorita antes que estabas contando lo de la bodega de Coca-Cola, o sea que a ti Coca-Cola te decían antes de vincularte al bloque Elmer Cárdenas o ya estando vinculado. Antes de vincularme al bloque ya era conocido como el Coca-Cola. De ahí surgió ese otro nombre.
Y bueno, y en ese momento donde te vinculas al Elmer Cárdenas, que bueno, igual como que va a poner un poco en contexto a quienes nos estén viendo, quienes nos escuchen, y es que el bloque Elmer Cárdenas es un bloque, o fue un bloque de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, y que se desmovilizó en el marco de Justicia y Paz que inició en el año 2005. Tú, en ese momento en el que te vinculaste al bloque, ¿cuál era tu rol? ¿Tú qué rol desempeñaste en el Elmer Cárdenas? Bueno, en Necoclí nacieron unas autodefensas incipientes que se llamaban los Huelengue, que era desde la Casa Castaño, pero aquí las manejaban los hermanos Correa, Carlos Correa. Luego, cuando llega el señor Freddy Rendón, que comienza a hacer parte también de estos Belenque, en la cabeza del comandante Elmer Cárdenas, que le decían el Cabezón, comenzamos a hacer parte de esta incipiente autodefensa. Freddy con Carlos toman el mando y comienza esta autodefensa a crecer. Yo empiezo como un amiguito de Freddy haciéndole mandadito. Vaya para allá, hágale mandado. No le cumplía orden a ningún otro, simplemente le cumplía orden a él. Y en un momento, uno de los muchachos radiooperador se enfermó y un día Freddy me dijo, vea, usted como que le gustan esas cosas de las comunicaciones, váyase para allá, para ese cerro, y cuando ese muchacho se alivie, me fui. Estuve por ahí 8 días. Cuando bajé, habían capturado al pagador, que era un muchacho que le decían el Chivo, lo capturaron en Turbo, y entonces Freddy me dijo, hombre, no hay quien coja ese puesto, hágame el favor, hermano, haga ahí mientras llega alguien que... Y así fue, llega alguien que me quedé. Entonces, en la organización yo jugué varios papeles. En el papel administrativo, que hice parte del componente administrativo del bloque, en la parte logística. También me encantó mucho el tema social. Se hizo un trabajo social muy bonito en las comunidades. ¿Cómo era ese tema social? Bueno, el tema social yo lo aprendí, yo se lo cuento a todo el mundo, inclusive se lo conté a la fiscalía. Estando yo en el Mello Villavicencio, porque yo llegué al Mello Villavicencio en el 97, llegué a vivir allá, pues yo vivía aquí en el pueblo, hubo un operativo aquí en el pueblo y me fui a vivir al Mello Villavicencio, y había un señor promotor de desarrollo social, Benjamín Díaz Rodríguez, creo que es el apellido de él. Después alcalde de Necoclí. Que después fue alcalde. Yo escuchaba a ese señor hablando en las comunidades muy bonito y a mí me gustó ese discurso. Y entonces yo le pregunté y él me dijo, no, vea, lea la ley comunal en ese momento, que era, no me acuerdo ahorita. Y comencé a leer el cuento y comenzó a gustarme. Y entonces en las comunidades, en el Mello Villavicencio donde yo empecé, cogimos, era una comunidad que quedó muy sola porque la gente se había desplazado durante la guerra. Y con la poquita gente que había comenzamos a reunirnos para hacer los trabajos comunales. Cada 8 días o cada 15 días los viernes, y eso era sagrado. Cada 15 días los viernes el trabajo comunal era organizar un puentecito, a pintar la escuela, y así comenzamos a hacer un trabajo en el Mello Villavicencio que inclusive en un momento era una comunidad que era envidiada por las otras porque eran muy organizados en los trabajos comunales. Entonces, de ahí comenzó, y entonces ya comienza a llegar la gente, vea que es que un sobrino se desplazó porque yo le dije, vea, si va a venir a portarse bien y la comunidad garantiza que él se va a portar bien, bienvenido. Y por eso tú encuentras en Necoclí a partir del 96 que la población demográfica, en vez de desplazarse, la gente volvió a Necoclí. Si miras las estadísticas, la gente volvió a repoblar porque la gente en el 94, 95, 94, 95, mucha gente desplazó por la confrontación que hubo. Hubo una confrontación muy fuerte en Necoclí. Sí, con el contexto. Primero estaba el EPL, luego las FARC, sí, y luego entran las autodefensas. Cuando ya nosotros llegamos todavía estaba el EPL.
Porque la FARC estuvo, pero la FARC salió. Luego nuevamente volvió el EPL. ¿Y hubo que una disputa territorial o cómo fue esa salida del EPL? En algún momento hubo... ¿Qué pasó aquí con el EP, con la FARC? La FARC no duró mucho porque el mayor miembro de la FARC aquí era Carlos Correa, que era el financiero. Al Carlos Correa pasarse para las autodefensas, todos los muchachos que estaban con él se pasaron para la autodefensa. Entonces la confrontación con la FARC aquí fue muy poca, más con el EPL. Ya. Con la FARC la confrontación fue más ya en el Chocó y ya en la parte de Dabeiba y en otros territorios del país que estuvimos. O sea que el quehacer de las autodefensas no solo era armado, también había un tema de trabajo comunitario, de trabajar con las comunidades, que también hace que a veces, es que es difícil, esto lo digo porque claro, cuando alguien no vive o está cerca de los lugares donde acontece el conflicto, es difícil entender esas relaciones a veces entre los actores armados y las comunidades, y hay que dejar claro también que el Estado, ¿dónde estaba? Yo te puedo, eso lo puedo en muy poquitas palabras. Nosotros llegamos aquí a combatir a unas guerrillas militarmente y a combatir a un Estado social y políticamente, porque era escaso en las regiones. No había Estado en la región. Un Estado totalmente fallido. Urabá era un Estado fallido. Estamos hablando de los 90 y principios del 2000. Hablando de los 90, hablando de 89, 90. O sea, finales de los 80s y 90s. 90, principios de los 90. Ya, entonces el Estado no estaba, llegan también los grupos armados y se convierten de una u otra forma en el Estado. A tomar decisiones, a poner normas de comportamiento, porque también el tema de pueden venir, pero pueden venir los que se porten bien. ¿Y qué es portarse bien? Eso, y lo veíamos en ese momento como algo muy normal. Hoy que tengo un conocimiento después de dos diplomados en derechos humanos que he hecho, pues claro, es un poder de facto, es un poder ilegal, pero es lo que yo he dicho, fue una realidad y por eso yo lo cuento, no es porque quiera hacer alarde de eso, no, es porque una situación que se vivió, lo viví y que no quiero que se repita en nuestro territorio, pero yo no por hacer apología, no, sino porque es que es necesario hablar, estas conversaciones son necesarias tenerlas, porque si no sabemos qué pasó ni de dónde venimos, pues es como complejo no volver a repetir. Correcto. Y creo que se está repitiendo de muchas formas, se repite a diario, claro, esta historia, ¿no es cierto? Y bueno, Dairo, ¿qué pasa el 12 de abril del 2006? Bueno, te contaba que en el 2002 había tenido esta reflexión por lo que me había pasado. Comienza en mi vida a haber un poquito de despertar, como una intriga, averiguar más el porqué se da la oportunidad que llega el gobierno del presidente Uribe, y yo fui el primer soldado. Te lo digo, yo fui el primer soldado. Yo fui el primer soldado que le dijo sí. Inclusive, no creyendo que el Estado nos iba a cumplir. Pero sí vi la oportunidad, primero, de salvar la vida y segundo, de seguir quitando vida. Y te digo, Camila, que aunque el gobierno no me haya cumplido, aunque el Estado nos haya dejado tirado en este proceso, no me arrepiento de los pasos que di en su momento. No me arrepiento de haber convencido en algún momento a muchos de mis compañeros de haber cesado esa máquina de causar daño. O sea que el 12 de abril del 2006 tomas la decisión de... Ese día me desmovilizo. De desmovilizarte. Ese día me movilizo en el Mello Villavicencio con 309 de mis compañeros del bloque costanero. ¿Y qué se había acordado? Como ¿cuáles fueron las cosas que se acordaron para que esa desmovilización pues tuviera lugar? Porque también quien se desmoviliza necesita unas garantías, ¿no es cierto? Y una de esas es que se respete la vida. Este tema, yo a veces inclusive... yo ni siquiera culpo a veces al Estado. Pienso que nuestros propios líderes
no fueron capaces de ponerse de acuerdo y entonces el Estado aprovechó esas falencias que hubieron dentro de la misma organización para hacer lo que pasó con este proceso. Pero mi llamado es eso, mi llamado es que hay que respetar la palabra empeñada. A esos muchachos que van a la guerra hay que ayudarles a sacarle el fusil de la cabeza. Hay que brindarles otras oportunidades. La sociedad no ha sido sensibilizada para recibir a los pospenados o a las personas que vengan de un conflicto. Entonces, pongamos en mi caso, yo siento que yo he sido un hombre muy afortunado de tener una familia que me ha apoyado, de que en algún momento de la vida haya habido un despertar de la conciencia individual en mí y conocer que andaba en un camino equivocado y que la vida me ha dado oportunidades, porque soy afortunado, la vida me ha dado oportunidades. Yo estuve, después de la desmovilización, soñaba trabajar con los proyectos productivos con los muchachos, pero también me di cuenta en el camino que eso era una mentira. Pero no por eso... no. Y en este momento, te lo digo, fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Yo solo lo agradezco y materializo un poco la paz desde el lugar de que hoy estamos sentados los dos acá mirándonos como iguales, y eso yo se lo agradezco a todos los procesos de paz que ha habido con distintos grupos armados, y es la posibilidad de que nos podamos ver como iguales, porque una de las cosas de la guerra que pasa mucho es que nos hacen creer que hay personas con las que nunca jamás en la vida deberíamos hablar o interactuar, o que porque alguien tomó una decisión en su vida es malo, y como es malo, entonces yo no puedo hablar contigo ni relacionarme contigo. Y creo que solo mirándonos a los ojos y teniendo estas conversaciones es que podemos construir paz, ¿sí? Porque necesitamos eso que tú llamas la verdad multivocal, pero necesitamos también esto, construir esos lazos, volver a tejer lo que la guerra nos quitó y lo que la guerra nos sigue quitando, porque la guerra nos sigue quitando gente y nos sigue rompiendo relaciones y sigue rompiendo el tejido social. Yo ya no confío en el del lado, el vecino, yo ya no puedo dejar mi puerta abierta porque entonces pasa esto, o ya no puedo aceptar tal cosa porque dicen que soy de X bando. Entonces aprecio y de verdad agradezco mucho tener la oportunidad de que hoy los dos estemos hablando acá, y que es gracias a esa decisión que tomaste en el 2006, que bien o mal, si Justicia y Paz funcionó o no, creo que para Dairo sí, porque Dairo está vivo, porque con Dairo puedo estar hablando en este momento y porque estoy hablando con Dairo, ¿no es cierto? Como el recuperar también tu nombre jurídico y tu identidad desde un lugar distinto a la guerra, lo aprecio bastante. Creo que, bueno, como un poco de contexto también, Justicia y Paz entonces es un proceso que se realiza con las autodefensas en el país, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y tiene unos pro y tiene unos contra. Dentro de esos pro es la primera vez que se hace una ley también de justicia transicional que permite como que transitemos jurídicamente, que hayan unos procesos donde quienes se desmovilizan hablen y cuenten lo que pasó, que bueno, ya ahí tendremos una conversación acerca de esa verdad, pero que es la primera vez que se pone la verdad sobre la mesa como uno de esos puntos a negociar en una salida pactada de un conflicto armado, ¿no es cierto? Pero además empezamos a hablar de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que eso era algo que antes no se hablaba en el país, y es una ley que pone a las víctimas en el centro también, ¿no es cierto? Reconoce que hay unas personas que se vieron afectadas en el marco de ese conflicto y que necesitan reparación, verdad, justicia y sobre todo algo que nos falta mucho todavía, y son esas garantías de no repetición. Y que además fue un hito a nivel internacional de Justicia y Paz, digamos, surgen ciertas, ¿no es cierto?, como que se empiezan a construir otras posibilidades de negociar las salidas de los conflictos. Sí, porque inclusive el caso de Colombia es un caso
único en el mundo. En ninguna parte del mundo se había dado un proceso donde se prime la víctima, porque aquí todos los procesos que había habido fueron procesos de indulto, de amnistía, y eso ya el mundo no lo permite. El mundo no lo permite y inclusive yo fui y pagué 8 años de cárcel y yo no deseo que ningún actor, que eso sea un compromiso, ir a la cárcel, no, porque es que las cárceles en Colombia no resocializan a nadie. Te iba a preguntar, porque hay algo que se discute mucho y se discutió sobre todo ahorita con las FARC en el 2016, y era como el tema de la impunidad, y que muy curiosamente el sector político que generó la salida negociada de las autodefensas, ¿no es cierto?, que es un sector político específico, fue quien más se resistió a la salida negociada con las FARC, y que habla de impunidad, pese que, digamos, se crea todo un marco jurídico, ¿no es cierto?, y que insisten en que la única forma que nosotros podemos repararnos como país es que los excombatientes se vayan a la cárcel. No. Y hay que primar otras cosas, ¿no es cierto? La verdad es algo necesario, saber qué pasó, por qué pasó, dónde están las personas desaparecidas. Y el verdadero compromiso de ese desmovilizado. Es que, o sea, yo ni siquiera miro los 32.000 desmovilizados de las autodefensas y de las guerrillas que se movilizaron en el primer proceso. Hablo de la 975, que fueron aproximadamente unos 50.000 con los guerrilleros, 32.000 de las autodefensas y el resto de las guerrillas. Que es la ley 975 del 2005, por si alguien quiere consultar. Es correcto. Te contaba de la ley 975. Estábamos hablando que no solo era importante como el tema de la cárcel, ¿no? Que todo el tiempo es como la cárcel. Con la 975 se dan unas penas especiales para quienes se comprometen con la verdad. Pero inclusive la 975 en su inicial no era para que fuésemos a la cárcel. Se decía que íbamos a ir a unas colonias agrícolas en el tema de trabajar en la construcción del tejido social, en el tema de buscar la gente dada por desaparecida, porque te lo juro que si el Estado hubiera estado fuerte en esos 8 años que estuvimos en la cárcel, sacarnos, llevarnos a los sitios donde estaban, se hubiera hecho un trabajo, pero el Estado no estaba preparado para eso. Las instituciones, la fiscalía salía y salíamos y aquí está, bueno, entre 8 días volvemos, dentro de 8 días es un año para volver. Entonces, por eso estas cosas. Entonces hablábamos el tema de las cárceles. No, hay otras cosas y hay otras formas, y lo más importante es eso, las víctimas y un acompañamiento a ese victimario para que sane, porque también tiene que sanar herida el victimario. En Colombia se ve que un victimario ha pasado por el ejército, por las guerrillas, por el EPL, por la FARC, hasta por 3 grupos insurgentes y luego la autodefensa. Que hablábamos un poco también de entender que es que la guerra pues también es una oferta laboral, que es un oficio, que es un trabajo, y que si yo solo sé cargar fusil, ahí va a estar, y no me enseñan a hacer algo distinto, siempre va a estar presto. Siempre va a estar presente. Acabo de caer en cuenta algo que dejé pasar, y es también todos esos otros impactos emocionales de la guerra. Tú ahorita nos decías que cuando caes en cuenta de lo que significa la guerra, ¿no es cierto?, que te das cuenta que es un tema entre hermanos, entre primos, entre amigos, entre conocidos, y es que no se puede llorar. El comandante o el miembro de X grupo armado, sea legal o sea ilegal, el soldado, está revertido. Puede llorar, cómo tramita esas emociones, qué pasa cuando muere alguien conocido. Está revertido yo no sé cómo se llama eso. Eso es imposible mostrar, es debilidad en la guerra. Es debilidad. Es debilidad en la guerra. Y parece que también igual llorar en otros contextos sigue siendo desde ese lugar debilidad, y lo necesitamos un montón. Pues claro. Entonces, ¿cómo ha sido también ese acompañamiento
como psicosocial y del acompañamiento psicológico, de pronto también para quienes se desmovilizaron? El acompañamiento pienso que ha sido muy poco, porque realmente el acompañamiento de la ARN es un acompañamiento a un hombre que lleva 20, 30 años de la guerra. Ser un proceso no es cualquier psicólogo el que necesita. O sea, necesita una persona preparada para eso y necesita unas terapias. Y te lo voy a decir por mi caso. Creo que yo me di la oportunidad. Porque cuando yo llegué a Itagüí, yo dije, no, estos muros no me van a tragar a mí. Yo voy a salir de aquí, yo no me voy a dejar. Entonces yo me propuse unas metas y me dediqué a estudiar y me dediqué a hacer algo por sanar y por las víctimas estando desde la cárcel. Luego cuando salgo, me consigo un mundo muy diferente, pero también, y me consigo muchas ofertas también. Entonces, pero allá hay un convencimiento que ese no es el camino y que el camino no es la guerra. Y ni siquiera desde el punto de vista ideológico, sino también desde el punto de vista como ser humano. O sea, si no me sano, como lo que hablamos esta semana en la casa, si no me sano de que no me hace más grande la última camioneta, si no me hace más grande la moto, la que están usando ahorita todo el mundo, no me hace más grande cambiar de moto todos los años porque es que eso no me hace más. Entonces, si no hay un despertar, si no hubiese habido un despertar en mí, no me hubiera dado la oportunidad de sanar. Entonces, cuando me da la oportunidad, cuando hay ese despertar, entonces veo la necesidad de buscar ayuda y participar en cosas como esta, que la gente no le presta atención, pero son momentos que te permiten hacer catarsis, y cuando haces catarsis, haces memoria y recuerdas y sana. Entonces, también el destino te ayuda y el universo te ayuda. Un día me llegó una invitación. Vea, nosotros somos de Reconectando y hacemos esto y esta labor y queremos invitarlo a 3, 4 días en Simona del Mar con todo pago, y yo me voy a dar la oportunidad. ¿Solo de la Santo Tomás? No, es otra cosa. A ver, Reconectando es un grupo de profesionales que contrató la Comisión de la Verdad para hacer un trabajo en los territorios. O sea, que eso es aquí ya más reciente. Eso es un tiempo mucho más reciente, sí, eso fue, del 2016 para acá. No, eso fue ahorita, eso fue como el 2017, sí, como 2017, 2018. Y me llega la invitación y yo, bueno, vamos a ir a ver qué es eso. Qué cosa tan maravillosa. Estuvimos, y entonces es un método que se inventó creo que es una alemana, se llama, ahora le digo el nombre, que el sanar a través de la naturaleza, de estas terapias. Entonces se decía que hay que abrir las heridas para ver cómo fue que sanó, cómo quedó, y para ver, es correcto. Pues es correcto. Me dio la oportunidad de hacer inclusive una regresión con una exguerrillera de la FARC. Una cosa muy bonita. Y estuve en 3 eventos con Reconectando, y eso a mí me ayudó mucho a encontrarme conmigo. Pues ese tema de encontrarme y de sanar, pues lo viví desde la cárcel, pero ya con Reconectando comienza uno a tener ese despertar más profundo como ser humano y no un tema más espiritual, más interno, conseguirse. Y se me dio la oportunidad de ir a sitios y compartir con personas y aprender muchas cosas. Y doy gracias al universo de permitirme siempre dar con cosas y con personas
que siempre me están ayudando. Desde la Antioquia me llamaron a hacer un programa también muy bueno, que me sirvió mucho. Se llamaba En la piel del otro, por ahí está en YouTube. Cuando tenga la oportunidad lo ves. En la piel del otro, el tumbado de la paz. Así se llamó el programa que hicieron conmigo, el tumbado de la paz. Igual ahí lo dejamos también para que quien quiera verlo. Es correcto, también se lo recomiendo, el que quiera verlo. También hay el programa, pongamos el de Reconectando, se llama Experiencia en Necoclí, Reconectando, Simona del Mar. Ahí lo consiguen en YouTube, ahí está un video muy bonito. Listo. Sí, mi llamado es a las personas que hicieron parte de los grupos armados de la ley, que se den la oportunidad de conocer, de analizar en lo que tuvieron y reflexionar. Reflexionar, y seguramente se van a dar cuenta de que, aunque hay que pedir perdón porque hicimos parte, pero en el fondo las cosas estaban dadas para que estas cosas se dieran. Así como pudo haber sido Dairo Mendoza, pudo haber sido otro. Y así como la guerra se llevó a muchos Dairo Mendoza de Necoclí en el 96, después del 96 hasta la fecha son muchos jóvenes habitantes de Necoclí, jóvenes que inclusive fueron formados para que fueran alcaldes de su municipio, y la guerra se los ha llevado. Y se los sigue llevando. Y se los va a seguir llegando si no seguimos trabajando para parar esta debacle. Listo, y ahí voy a abrir entonces otro tema. Bueno, como para cerrar el tema de justicia y paz, también un poco, que habíamos hablado de los pro, también hay que hablar un poco de los contra de ese proceso, y es como que la verdad no fue tan completa, ¿no es cierto? Como que se hablaron de unas cosas, pero hablábamos también como, bueno, quienes estaban comandando, quienes hicieron parte del grupo armado, se acogieron a unas medidas, contaron unas cosas, recibieron unas penas, pero bueno, ¿qué pasó con los que estaban más arriba? Con quienes daban las órdenes de lo que debía pasar, o con quienes también habían ahí como unas cercanías desde lo político. ¿Qué pasó con esa verdad política en justicia y paz? Yo creo que siguen engrosando los anaqueles de la fiscalía. La verdad, sí se dijo mucha verdad en justicia y paz. Se contó mucha verdad. Inclusive en Colombia no se conocía de macrocriminalidad. Y hubo que abrirle otra página al Código Penal para poder incrustar este tema de la macrocriminalidad, que eso no lo conocía Colombia. ¿Y quién lo develó? En las primeras audiencias, Justicia y Paz. Hombre, yo no estoy pidiendo que metan a la cárcel a todo el que haya tenido que ver o apoyado logística o como quieras a la guerrilla o a las autodefensas. Pero pienso que todos tenemos que pasar por escenarios como estos, contar nuestra verdad de lo que vivimos en la guerra, porque era lo que hablábamos al principio. Esto tiene que contarse desde una posición multivocal. Todos contando. El que estuvo apretando el fusil, el comerciante, el ganadero, que yo ni siquiera digo que fue por la buena, porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, pero de una u otra forma financiamos esta debacle, de una u otra forma se financió esta guerra, sea extorsionado, como se le quiera llamar, pero pienso que todos debemos pasar por un escenario y contar lo que pasó, contar nuestra experiencia para que eso no se vuelva a repetir. Pedirle perdón a la sociedad
por lo que se hizo y trabajar para reconstruir ese tejido desquebrajado, que quedó muy desquebrajado con la confrontación. Y que necesitamos entender el entramado de la guerra, es decir, los actores armados no solo están ahí solos, tomando decisiones solos, sino que es también todo un pacto social alrededor de la guerra, es decir, hay un montón de actores también que no son quien está apretando el fusil, pero que por X o Y motivo, por intereses, por necesidades, por dolencias, por lo que sea, pues ha aportado a la guerra y que más allá de conversar esto para generar, que creo que es un error también leer el conflicto armado únicamente desde la óptica de la criminalización, ¿no es cierto? Como que es todo lo que nos separa, el malo. Es que tú eres el malo, entonces tú te tienes que ir a la cárcel, no es entender por qué es que necesitamos conocer lo que pasó y lo que sigue pasando, ¿no es cierto?, para poder activar unas acciones concretas que no nos permitan volver o seguir, porque es que hay como un continuum de la guerra que se transforma, de pronto los actores armados ya no actúan de la misma manera, pero sigue ahí. Y creo que estamos a tiempo todavía. Hemos perdido mucho tiempo porque inclusive el tema es la educación a las nuevas generaciones. O sea, ya vemos personas adultas que no nos cambia nadie ya. O sea, o un grillete o el cementerio los cambia. Pero sí tenemos que trabajar con las nuevas generaciones para que no nos sigamos dando en la cara por una camiseta, hombre, por Dios, Camila, hombre, en pleno siglo XXI, nuestros jóvenes matándose por una camiseta. Pero o es eso. Por la novia, o por lo que sea. Cosas como tan veniales, como tan... Sí, entonces eso, estamos a tiempo en trabajar en estas nuevas generaciones para tener unos líderes pensando diferente y actuando diferente. Como te decía al principio de la conversación, en Colombia nos enseñaron a matarnos en nuestras diferencias. Nos enseñaron a matarnos porque pensamos diferente, porque nos colocamos una camiseta diferente. Y eso tiene que cambiar. El tema está de cambiar el chi. Si no cambiamos el chi, nos vamos a seguir dando en la jeta. Nuestra población, nuestros territorios van a seguir perdidos, van a seguir en manos de unos poquitos. ¿Por qué? Porque la mayoría no estamos haciendo nada. Hay que educar a las nuevas generaciones. Listo, y voy con una pregunta que es el tema central también, ¿no? ¿Cómo ha sido tu camino hacia la reconciliación? Dairo, ¿qué ha hecho de cara a la reconciliación? ¿Qué opinas tú de eso y eso qué tiene que ver contigo, la reconciliación? Bueno, creo que es un tema que me lo creí desde el primer momento que le dije al Estado sí, y tomé la decisión. Y no conocía mucho del tema, pero gracias a que me ha gustado la lectura un poquito, he conseguido mecanismos que me han llevado a buscar esto. Y es así como se me dio la oportunidad de hacer esos 2 diplomados en Derechos Humanos que me abrió la perspectiva impresionante de las cosas y realmente donde estuve. Y eso me permitió conocer experiencias de otros países como el genocidio en el 94 en Ruanda, todo lo que está haciendo Ruanda hoy, el mismo Sudáfrica. Son referentes, correcto, y que son situaciones como similares a las que nosotros vivimos. Y eso me ha permitido entonces buscar esos mecanismos que me ayuden primero a sanarme, a encontrarme conmigo mismo y sanarme, porque aunque no es del todo, pero siento que he sanado mucho de la guerra. Un hombre preparado a hacer acciones reconciliadoras, y a través de la Fundación Semilla de Reconciliación hemos venido ofreciéndole a los diferentes gobiernos municipales nuestra experiencia en ese tema de reconstrucción de paz y reconciliación. ¿Y cómo lo hacen? Pero entendemos que es un tema bastante complicado porque estas administraciones tienen sus compromisos. No todo el mundo conoce realmente qué es la ley de 976, la ley de justicia y paz, todos los componentes que trae, todos esos temas. No todo el mundo los conoce,
Pero sí, la verdad, a cada escenario que voy, que he estado, de lo que hace Me Desmovilicé, siempre voy en pros de pedir perdón por pedir perdón a las personas, pedir perdón a la sociedad, al medio ambiente, que casi no se habla de eso, pero tanto sufre el medio ambiente en este tema de la guerra, tanto daño le hacemos al medio ambiente en este tema de la guerra. No, Camila, yo siento que día a día el destino, el universo me pone en escenario para hablar de estos temas y estoy preparado. Nunca va a ser suficiente, pero estoy separado al menos para empezar. Igual es que es un camino, como que es una cosa que se tiene que construir a diario y es... A mí me gustan como varios lugares desde donde se habla de la reconciliación y creo que también es un tema importante porque muchas veces nos hacen creer que la reconciliación solo llega con el perdón, ¿no? Como solo podemos reconciliarnos si tú me pides perdón y yo te perdono. Y creo que son procesos de muy largo, inclusive de mucho tiempo y que no necesitamos ni siquiera el perdón para podernos reconciliarnos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que la víctima necesita? Sanarse. Y para poder la víctima sanarse, hay que abrir la herida, a ver dónde que quedó más sana. Sí, me encanta poder tener este tema porque muchas veces como que nos enseñaron que la reconciliación era eso, el perdón. Y son dos cosas muy diferentes. Que probablemente el perdón sea un momento, un paso dentro de la reconciliación, pero la reconciliación no necesita el perdón. No lo necesita. Entonces es como poder construir relaciones duraderas, que sean pacíficas, el poder encontrarnos y no matarnos, ¿no es cierto? Como construir y poder pactar unos mínimos donde podamos coexistir, ¿no? No necesitamos ni siquiera ser amigos, no necesitamos tener ninguna relación entre nosotros, pero que si nos vemos en la calle... No nos damos en la jeta. No nos damos en la jeta, no nos respetamos. Ni se me va a dañar, se me daña el genio, ni me va... nada, sí, porque... correcto, sané. Entonces hay un autor como en temas de reconciliación que a mí me gusta, que es Bloomfield, yo no sé si se pronuncia así su apellido, después me dirán, pero que habla como que es un proceso mediante el cual una sociedad realiza una transición entre un pasado dividido y un futuro compartido, y ese futuro compartido tiene que ver con esto, cómo nos encontramos y no nos matamos, no necesitamos ser amigos, ni siquiera perdonarnos, porque también dentro de los pasos de paz, de los procesos de paz, hay una que es el perdón, que es cuando quien comete, ¿no es cierto?, unos actos específicos pide perdón, pero ese perdón pues debe ser auténtico por un lado, y segundo, pues quien sufre el hecho victimizante no tiene no es su responsabilidad ni su deber perdonar. Aún así puede caminar hacia la reconciliación sin necesidad de perdonar, sí. Pero además esa reconciliación tiene que ver con la construcción de paz. Pero para que haya esa construcción de paz y esa reconciliación yo necesito varias cosas, como que también tenga unas garantías mínimas, porque yo como me reconcilio si me siguen dando. Si me siguen dando y de pronto ya no sea pero entonces es este otro. Ya no es mi hijo, pero es mi nieto. Pero es mi nieto y yo necesito para poderme reconciliar, poder tejer, ¿no es cierto? Como unas relaciones de confianza. Se desapareció mi hijo y me dejó un nieto y también se me desapareció. Y se me desapareció el nieto. Imagínese. Entonces, ¿cómo hacemos? Pero también en este ejercicio de reconciliarnos, ¿cómo empezamos a cambiar cosas que están tan incrustadas en nuestra cultura, que lo hablábamos antes de empezar a grabar, y es ¿por qué unas muertes yo las tengo que celebrar y por qué otras muertes las tengo que llorar, ¿no? Y es un poco esta discusión de los asesinados versus los dados de baja. Entonces, mataron al comandante X de tal grupo, mataron a tal persona que era guerrillero o paraco, y entonces yo tengo que sentirme feliz. Pero si matan al soldado o al policía es muy triste. Ese sí es muy triste. Cuando todos están en una guerra y son hijos de una mamá, alguien los llora, probablemente son padres, madres, amigos, el amor de alguien, ¿no es cierto? Y también hablábamos hace poco, que hablábamos en tu casa y cuando el desaparecido es un actor armado, ¿cómo lo buscamos y cómo lo lloramos? ¿Y a quién le contamos que estamos tristes porque mi papá, que hace parte de X grupo armado, lo desaparecieron? Yo ¿cómo lloro eso si la sociedad me castiga por ser hija de no sé, del
comandante de las AGC, puede ser, y me lo desaparecieron, pero sigue siendo mi papá. Sigue siendo mi papá. Yo cómo lloro esto, ¿quién me protege y a quién acudo? ¿A cuál estado acudo yo para buscarlo? Y todo eso tiene que ver con la reconciliación. Claro. Entonces, en ese orden de idea, creo que escenarios como estos se tienen que replicar en el país, en las vereditas. Hay que buscar la forma como... pero que nos lleve, porque un evento de esto no pueden traer a Dairo aquí a salir más dolido. Ajá. No, o sea, entonces, por eso son escenarios que hay que organizarlos con profesionales que son, porque terminamos abriendo una herida y después, ¿y cómo la voy a sanar? ¿Cómo la voy a cerrar? Me metí en un... Entonces, eso. Y eso me enseñó Reconectando. Yo vi llegar a Reconectando gente muy cargada, pero demasiado cargada. Y salir de allá. Y hoy yo me consigo con esa persona y me dice, lo mejor que me pudo pasar en mi vida. Porque cargaba ese peso, andaba con esa maleta aquí montada. Sí, porque a veces es difícil también que la sociedad... Y es que también todos tenemos que hacer un pacto por la construcción de paz. Como que también... a quien está alejado de estos contextos pueda comprender lo necesario también es que un excombatiente, una persona desmovilizada, reciba todo el acompañamiento que necesita, que nos escuchemos y nos podamos ver como iguales hace parte también de ese proceso, como que el solo hecho de escuchar, de poderme quitar los guantes para escuchar. Es importante porque siento que igual los medios de comunicación juegan un rol muy importante en generar ese odio, claro, ¿no? Ellos son quienes nos dicen a quienes debemos querer y a quienes debemos odiar. Claro. Y necesitamos dejar de relacionarnos desde ese lugar donde hay unos a quienes debemos querer y a otros a quienes debemos odiar. Y lo que no significa que estemos de acuerdo entre todas y todos, porque no es necesario. No es necesario. No lo necesitamos. Hay cosas que no se van a resolver, pero sí que respetemos la vida, que nos veamos. Yo te veo como igual en el sentido en que tanto como yo somos personas y ambos tenemos derecho a vivir. Ya, cada quien desde su unidos lugar. En nuestras diferencias. Unidos en nuestras diferencias, o ni siquiera unidos en nuestras diferencias. Vivir. Usted verá dónde y yo veré dónde, y si nos encontramos que no nos matemos, que yo sencillamente pueda vivir. Cambiamos de... Sí, así es. Entonces, ahora yo te quería preguntar, pues bueno, ¿y cómo trabajamos en la reconciliación? ¿Cómo trabajamos en la construcción de paz en nuestro contexto, que es un contexto que se mantiene en ese contexto del conflicto? Sigue habiendo un actor armado que está ahí, que toma decisiones, que pone unas reglas de juego y que a veces pues es como más difícil hablarlo. ¿Y cómo nos reconciliamos si todavía esa paz no llega, ¿no es cierto? Si todavía sigue estando ahí ese conflicto. Bueno, si bien el conflicto sigue ahí, no podemos desconocer que la guerra en Colombia se ha humanizado más. Se ha humanizado. No, aquí el tema es educación. Educación y educación de calidad. Y educación con ocasión y oportuna. O sea, porque vas a venir a estudiar aquí una cosa, a ver, ¿cómo qué? Donde los muchachos no la necesitan, digamos aquí. Es bueno, ¿para dónde vamos como sociedad? ¿Cómo dónde vamos? ¿Qué es lo que necesita esta sociedad? Y estos muchachos, vamos a mostrarle que hay otras oportunidades. Y te voy a poner un ejemplo. Yo estando en Itagüí, hice una encuesta con 800 internos de más o menos que habían en la penitenciaría. Guerrilleros, esparacos y delincuencia, los pelados de los combos en Medellín. Y nos dio 3 resultados. Le preguntábamos al muchacho por qué ingresaban a la guerra. Hay un factor, el mayor factor es falta de oportunidades. El otro era por venganza y el otro porque me gusta. O sea, siempre va a haber quien va
a querer la guerra porque es un tema de epigenética. Somos una sociedad que se viene matando desde la confusión como sociedad. O sea, traemos eso en los genes. Y eso es esa es la epigenética, los traumas que sufre la sociedad en el transcurso de su vida. Y nosotros traemos eso en la genes, el tema de la violencia, y máximo hoy que la gente tiene más falta de oportunidades y tiene más necesidades. Necesidad del carro, necesidad de la moto, de la casa finca, del yate, y los videos de reggaetón me muestran todos los días. Todos los pelados tienen esa necesidad, y con un antecedente que es que no quieren estudiar, no quieren el campo para nada, porque no quieren el campo. El joven de hoy le cogió pereza el campo, y tienen toda la razón, porque vieron cómo sus papás, sus abuelos se murieron tirando machete, cosechando la yuca, y apenas la yuca estaba, no se la compraban, se la dejaban podrida allí. Entonces el joven no quiere el campo por eso, porque el campo no es rentable hoy. El campo tiene que ser rentable, y el joven hay que brindarle otras oportunidades para que tenga de dónde escoger. Hoy, mira, yo lo digo, en el tiempo que yo estudiaba, no hay sino esto y hágale a eso llave. Hoy las jóvenes tienen un sinnúmero de oportunidades por internet, virtual, como quieran estudian hoy lo que quieran estudiar. ¿Sí? Entonces, a los jóvenes hay que brindarle, la contraparte tiene, la guerra siempre le va a brindar, pero la contraparte la sociedad tiene que brindarle otra oportunidad a sus jóvenes. Que así como Dairo Mendoza, en un momento hubo un despertar y se le dio la oportunidad, que se le dio la oportunidad a ese joven de que si se salió de ese grupo, se coja, se apoye, se cuide, se proteja. Pero yo en un momento dije, no, yo me puedo ir de aquí porque la misma policía viene y me entrega al grupo si yo me voy de aquí. Sí. Entonces yo tengo que seguir aquí porque yo no... Entonces eso, que las personas tengan, ese desmovilizado tenga una oportunidad vi otra oportunidad en la vida, resarcir y que no salga la gente de las cárceles pensando en volver a delinquir. ¿Por qué? Porque en la cárcel perdió la familia, porque perdió todo, porque... Y que en las cárceles igual siguen estando estas dinámicas de disputas territoriales, claro, es que es otro mundo. De control. Allá, otro mundo. Otro mundo ahí. El que más tenga es el que allá, el que manda. Ese es otro mundo en las cárceles. Entonces ahí yo quisiera cerrar también nuestra conversación, que ha sido muy nutrida. Yo creo que podríamos seguir hablando un montón. Y es, hoy en día, ¿tú qué le dirías a una joven o a un joven? ¿No es cierto? Porque a veces hablamos como si la guerra solo le pasara a los hombres, pero las mujeres también pues han estado vinculadas a los grupos armados y siguen estando y siguen siendo también reclutadas. A una persona, sobre todo adolescentes y jóvenes que hoy están en este momento tomando decisiones sobre su vida, y una de esas opciones que tiene sobre la mesa es entrar a un grupo armado. Bueno, lo primero, el mensaje a la sociedad. El mensaje a la sociedad es que esto hay que difundirlo. Lo que ha pasado en nuestro país hay que difundirlo para que la juventud conozca. Brindarle otras opciones a los jóvenes, y a estos jóvenes que hoy están en esa situación, invitarlos a reflexionar y a mirar un poquito atrás la situación de Dairo Mendoza, alias el excomandante Rogelio, que hay un espejo para que se miren. Hay un espejo para que se miren y puedan tomar decisiones en sus vidas. Listo, sí, porque ahorita todavía seguimos en esto de las motos, las nenas, ¿no es cierto? Sobre todo en nuestro contexto aquí. Las necesidades están ahí. Y hay alguien diciéndole, vea, yo le puedo dar la motico, sí, le puedo dar las nenas, la camionetica, tal. Siempre van a estar ahí las posibilidades y las ofertas. Sí. Y las necesidades hoy nuestros jóvenes las tienen. Nuestras niñas las tienen hoy, nuestras necesidades. Y a mí me da una tristeza cuando yo le pregunto a mi hija de 14 años que me dice, yo le pregunto, María José, ¿usted qué quiere estudiar? Me dice, no, papá, yo quiero conseguir dinero. Yo, hija, pero conseguir dinero, ¿cómo? No, conseguir dinero.
la mentalidad de las redes sociales, de que es que voy a mostrar la nalga y entonces con eso me van a... No, ¿por qué no pensar? Es que quiero ser el mejor ganadero y voy a utilizar las redes sociales y voy a utilizar el internet para sembrar mis maticas y voy a aprender a sembrar y voy a ofrecer mis tomates orgánicos y voy a ofrecer... Quiero conseguir dinero. ¿Cómo? A toda costa. A toda costa, como sea. O lo que me ofrezcan, pues... Y también sus padres, que o sea, como que creo que esto es un llamado a todo el mundo que debemos saber cómo funciona la guerra, qué ha pasado y cuál es la historia. Ese es mi llamado. Para poder acompañar también, ¿no? Ese es mi llamado. Tú empezaste haciendo favores. Y haciendo un mandadito. Haciendo mandaditos, y creo que a veces uno habla con las autoridades y las autoridades dicen, no, es que fue voluntario. Él se quiso meter allá, ella quiso. Y el reclutamiento no es voluntario, por más de que empiece con un favorcito. Si es menor de 18 años, hablamos de reclutamiento ilegal, de uso, de utilización, y el uso y la utilización son favorcitos que nos llevan al reclutamiento, que nos terminan llevando a ese lugar y que todavía pasa. Es decir, la historia de Dairo es algo que sigue pasándole. Hay muchos Dairos en este momento, sí, y muchas chicas también en esa situación que necesitamos poder sacar de la guerra, y a quienes no han llegado allá y que pueden estar expuestas y expuestos también, acompañarles para que esa no sea su opción de vida. Total, y se tienen que dar escenarios, se siguen dando escenarios para esto, para visualizar todo este tema, porque todo se va quedando, y somos una sociedad que olvida muy fácil. Siguen pasando cosas, y lo que pasó hace 10 años, entre 10 años vuelve y pasa, y peor, Dios mío, porque nos olvidamos. Entonces, creo que la vida, el destino me tiene para estas cosas. Si no me morí en la guerra, y el destino y el universo me ha dado la oportunidad de haber trasegado todo esto, creo que es con una misión. Y la misión es seguir hablando y seguir construyendo el tejido social, seguir acompañando a estas nuevas generaciones en todo, porque hoy la situación está más difícil que hace 30 años, cuando yo ingresé. Pero es una sociedad que va madurando. Y como sociedad vamos madurando, yo no sé cuántos años más vamos a durar. Pero sí, como sociedad, es que somos una sociedad muy joven. Somos una sociedad muy joven que todavía nos toca seguirnos matando por una camiseta. Hasta que aprendamos. Hasta que haya una educación acorde en los colegios, hasta que los muchachos aprendan que el internet sirve más que para ver redes sociales. Dairo, gracias. Camila, gracias a ti, gracias por esta oportunidad, y a la sociedad, que sea esta la oportunidad de pedirle perdón por la debacle que vivimos en esos 10 años que yo hice parte de esta confrontación a Necoclí y al Urabá, que los llevo en mi corazón y que espero seguir trabajando palmo a palmo para resarcir el daño causado y recomponer el tejido social. Gracias, Dairo. Espero que también podamos trabajar ahí conjuntamente en esa tarea. Muchas gracias. Chao, Camila. A todas y a todos los que nos escucharon y nos vieron.